Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy. Estoy con Manuel Aguilera, director del periódico El Mundo, periódico digital en español, y vamos a hablar de la situación económica en Europa, en España, bueno, en fin. Vamos a hablar de lo que está pasando con la situación económica que nosotros mismos estamos sufriendo aquí, de todas, ¿no? Manuel, quiero tu opinión, empezando antes de irnos a Europa y a España. Vamos a quedarnos por aquí, por Nueva York, donde está el señor que era el candidato, sí. ¿Cómo se llama? Sí, Strauss-Kahn, el señor Strauss-Kahn, que era candidato a presidente de Francia, ¿no? Y director gerente del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Y hemos conocido hace unos minutos, porque lo ha publicado el New York Post, que parece ser que la Fiscalía finalmente va a retirar los cargos en contra de Strauss-Kahn. Parece ser que la falta de credibilidad de la testigo y denunciante va a pesar mucho, y es muy triste toda esta historia, porque los fiscales parece que se lamentan que nos vamos a quedar sin saber lo que realmente pasó, porque realmente la persona que ha denunciado no tiene ninguna credibilidad por los datos que han ido conociendo desde el inicio de este proceso. Una llamada que hizo a la cárcel a un... Sí, hay varias cosas. Una llamada a la cárcel 24 horas después del suceso. Que quedó grabada. Quedó grabada, y ella dice textualmente: no te preocupes, yo sé manejar esto, este tipo tiene mucho dinero. Y bueno, eso es una de las... Exactamente. Y luego parece ser que hay indicios de que esta mujer era empleada y prostituta al mismo tiempo. Ejercía la prostitución con los clientes y cobraba dinero cash por cada servicio que hacía a los clientes. Decía lamentablemente porque aún así una persona con esos antecedentes puede ser víctima de una violación, pero claro, ya son demasiados indicios, sí, que ponen, si además se ha contradicho, no ha mantenido la misma versión desde el principio. Por ejemplo, ocultó que después de salir de la habitación de Strauss-Kahn fue a otra habitación y luego regresó. Según ella, en su primera declaración, ella dijo que directamente después del suceso fue a revelarle lo sucedido a su superior. Y bueno, pues ahí hay unas mentiras que todo parece indicar que van a llevar a que el señor Strauss-Kahn, que ya está disfrutando de la libertad vigilada, todavía mantiene un grillete, una pulsera en su tobillo para estar controlado, pero bueno, se puede mover libremente por el país. Pero yo te digo sinceramente, yo he estado siguiendo esta situación, y yo creo que todo esto ha sido una patraña. Y incluso hay una información de uno de los periódicos de Nueva York que dicen de que este señor, lo que le han hecho es una patraña entre los dueños del hotel, los dueños del hotel que tienen intereses en Francia, que son parte de gente que tiene dinero en Francia, y entonces con el gobierno francés estuvieron para quererlo. Hay un dato del hotel muy relevante, sospechoso, es que ellos enseguida salen a decir que su empleada era una señora muy honrada. De hecho, ese era uno de los pilares de que todos pensábamos. Yo reconozco que siempre he estado bastante más en las tesis de la denunciante que del denunciado, pero claro, nos decían que era una persona intachable, religión musulmana, que bueno, que cuando vio a aquel hombre desnudo se echó las manos a los ojos, y bueno, claro, la versión final dista mucho. Resulta que la señora y ellos, los del hotel, la respaldaron. Era una mujer honrada, una mujer tan decente. De todas formas, ahí hay o sea, yo creo que aquí hay varias, o sea, hay que criticar a mucha gente porque mucha gente ha obrado mal. Probablemente la prensa hemos obrado mal, nos hemos precipitado, hemos juzgado. Yo creo que a los franceses habría que censurarles, porque los franceses, antes de saber nada, en masa, apoyaban a la persona desde un punto de vista un poco chauvinista, clasista, ¿no? Es decir, bueno, ya pase lo que haya pasado, estamos con nuestro compatriota, ¿no? También fue un poco chocante aquello. Sí, bueno, ahora mismo el último survey que se ha hecho
los franceses quieren que sea candidato, encima, quieren que sea el candidato. Y ahí voy, porque yo creo que moralmente, más allá de que haya delito o no haya delito, yo creo que el comportamiento reiterado de Strauss-Kahn durante todos estos años, digamos que no le hace a la persona ideal para ser el presidente de la República Francesa, que yo creo que eso es un puesto muy importante, porque venimos de denuncias de exempleadas del Fondo Monetario Internacional con las que parece que tuvo sexo a cambio de promocionarlas en el cargo. Se ha quedado publicado que era un cliente habitual de prostitutas en Nueva York. Ha quedado constatado su nivel de vida, ¿no? Un nivel de vida en el que mismamente el otro día, cuando es liberado, se va a una cena que le costó 700 euros, estaba viviendo en un apartamento que le costaba $50.000 al mes. Yo no sé si ese es el nivel de vida y el ejemplo que debe dar un socialista, un director gerente del Fondo Monetario. El socialista no es, seguro. Claro, es un socialista de filiación, pero no de actuación, ¿no? Y no lo digo por esa demagogia de decir un socialista no puede tener dinero. Un socialista, evidentemente, puede tener dinero, pero yo creo que a un responsable político hay que exigirle un modo de vida, pues ejemplar de alguna forma, y más si lo que predica es el socialismo. Yo creo que más todavía. Yo creo que la forma de vida del señor... Yo creo que él es socialista de acuerdo con el sexo. En eso sí, un socialista. Sí, en eso parece ser que quiere compartir con todas las mujeres. Y luego su mujer también ha tenido... Oye, la esposa con él para arriba y para abajo. Bueno, yo cada vez que lo dije, este tipo tiene... La esposa además es la que es multimillonaria, es la que ha estado financiando también muchas de estas historias. Y llegó a decir la frase de que mi marido es tan guapo que no le extraña que las mujeres le acosen. Y yo no sé de dónde le vio la guapería, pero bueno. No es que entienda mucho de hombres, pero realmente viendo las fotografías, que no le conozco personalmente, es una cosa pero guapo no me parece el señor. Sí, pero yo creo que también al hombre lo achicharraron. Sí, es verdad que además yo creo que, repito que yo creo que los periodistas ahí, pues bueno, lo de la presunción de inocencia se está hablando mucho, la gente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Además también yo creo que hay un poco de conspiración en el gobierno francés sí, con la gente del hotel. Y todas esas cosas, porque eso es algo de lo que dijo el periódico. Sí, bueno, el señor Sarkozy, que es el actual presidente de la República Francesa, conservador, pues podía ver, porque yo creo sinceramente que políticamente, se presente o no, Strauss-Kahn está muerto. O sea, sí, yo creo que va a tener muy difícil que pueda lograrlo. Ahora, acuérdate que los franceses no son... los franceses con el problema sexual son hasta simpatizantes. Sí, lo que pasa es que yo creo que en este caso las mujeres, o sea, yo creo que a lo mejor de una parte de los hombres puede hacer determinada gracia, pero desde el punto de vista de las mujeres, el comportamiento... De hecho, hay una hija de una dirigente del Partido Socialista francés que en 2002 asegura haber sido víctima de un intento de violación y que lo ha denunciado, también muy sospechoso, sí, que justo sea ahora... A 5 años atrás. 9 años después. Son 9 años. Sí, ¿no? 2002 creo que es la fecha. Figúrate tú. Así que entonces a los 9 años ahora vas a denunciar. Vaya, yo creo que es un suceso que además que yo le doy cierta credibilidad, pero no deja de ser... una vez más, pues un intento de este hombre este hombre sí, le gustó la mujer y la enamoró y qué sé yo, y se le tiró y entonces la mujer le dijo, oye, vete al diablo y se acabó. Y bueno, es un poco repetitivo en su historial y es por lo que creo que a lo mejor debería tranquilizarse y dedicarse a escribir de economía, a dar conferencias, a que su mujer le tenga más controlado y nos deje de dar titulares a los periodistas. Al fin y al cabo, yo creo que la situación económica del mundo, volviendo antes a la ejemplaridad, requiere un director gerente del Fondo Monetario como la nueva directora, que se ponga a trabajar y que se ponga a trabajar con seriedad y que no estemos hablando de cenas, de orgías, de un comportamiento que no me parece el adecuado para más allá del delito, ¿no? Que parece ser que no va a ser probado nada, ese comportamiento no me parece el adecuado para... Sí, yo no creo que va a ganar la presidencia, pero si te descuidas va de candidato. Sí, seguramente, ¿no? Allá los socialistas franceses yo creo que a lo mejor tienen gente más en estos tiempos y más preparada. A lo mejor no más preparada en lo académico, porque realmente este señor tiene que ser una persona muy preparada, pero realmente sus vicios privados le dejan un poco de ser un político ejemplar, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo ves la situación en España? Bueno, pues ahora mismo, ayer salían los nuevos datos del desempleo, que bueno, pues según te los explica el gobierno,
según te los explica la oposición, pues se interpretan de distinta manera. Parece ser que el desempleo ha bajado, no en un gran porcentaje, durante el mes de junio, pero bueno, tenemos ahí esa temporalidad de la que siempre se habla, que es la temporalidad unida al verano. En el verano se crea mucho empleo. Aquí mismo en la Florida también ha crecido, porque son gente que trabajan en los hoteles, en los restaurantes. Es una estructura parecida, son viniendo, tanto España como Florida pues recogen mucho turismo durante estos meses, y eso obliga a los hoteles, a los restaurantes, a los lugares de ocio a contratar de una forma temporal a más gente, y bueno, pues eso digamos que va a ser un parche. Evidentemente la situación económica está haciendo que la mayoría de los españoles que solían viajar al extranjero, que solían, pues se estén quedando en territorio, muchos sin vacaciones, otros a lo mejor van a una playa dentro del territorio nacional, y bueno, se está moviendo un poquito la economía. Ya se había hablado, ya se preveía que esta temporalidad iba a causar una bajada del desempleo, incluso se hablaba de que Zapatero estaba jugando con las fechas para convocar las elecciones en base a la posibilidad de que, bueno, esta bajada del desempleo, del paro, pudiera crear un efecto positivo en la gente y él tuviera las posibilidades de no tener un batacazo electoral tan grande como el que tuvo en las municipales y subir un poquito los votos. Bueno, digo Zapatero, pero realmente el candidato va a ser el señor Pérez Rubalcaba, porque Zapatero ya la semana pasada en el debate del Estado de la Nación pues ya lo sabíamos, pero ya se despidió de una forma incluso emotiva, los portavoces le dieron el adiós. Digamos que yo creo que es una etapa terminada, que en el debate de la semana pasada se vio, y como tal yo creo que sería interesante que se convocaran elecciones ya, ¿no? Ya no... ¿Y tú crees que pudieran los izquierdistas ganar una Yo creo que elección? ahora mismo no, ahora tendría que haber un vuelco. Tiene que haber, hay que virarse para el otro lado. Estamos todos los días desayunándonos los periódicos con casos de corrupción. Ahora hay uno nuevo de la Sociedad General de Autores que tiene cierta relación con el Ministerio de Cultura, que son los derechos de autor de los músicos, de los compositores, de los cantantes, que se han estado desviando a cuentas privadas. Sí, y bueno, y además de un colectivo, históricamente, el colectivo de los artistas, muy de izquierdas, y en este caso que han apoyado fuertemente a Zapatero, ¿no? Les llaman los artistas de la ceja, porque hicieron una campaña, bueno, pues con este gesto que es la ceja típica, esa mirada que tiene Zapatero. Algunos dicen que se parece un poco a Mr. Bean, el humorista británico, pero en este caso todo este grupo de intelectuales, de artistas, de cantantes muy conocidos, como Víctor Manuel, como Ana Belén, como Miguel Bosé, que son conocidos aquí en el sur de la Florida y son muy conocidos también en Cuba. Muchos de ellos participaron en el concierto con Juanes hace muchos meses, algunos meses, que fue muy polémico aquí en Florida. Y bueno, pues digamos que la corrupción es un mal dato también para este gobierno, es un dato que pueda decir que directamente no tiene responsabilidad. Al final yo creo que el descontento de la gente es cada vez mayor y bueno, pues... ¿Quién será el candidato de la derecha? El de la derecha es Mariano Rajoy. Rajoy, que digamos que ha perdido ya 2 veces con Zapatero, y digamos que es su última oportunidad. Sí. Bueno, ahora no va a ser con Zapatero, ¿no? Ahora va a ser con Rubalcaba. Los datos, evidentemente, todas las encuestas le dan como ganador. Y entonces la duda del Partido Socialista es qué le conviene más electoralmente, si convocar ya o esperar a que se acabe la legislatura el año que viene. El otro día hablaba Felipe González, que fue presidente del gobierno durante muchos años, socialista, veterano, un político con mucha experiencia, y hablaba de que lo que le conviene al gobierno de España es aguantar la legislatura, pero que al Partido Socialista le vendría mejor convocar ya. Con lo cual entiendo que Felipe González piensa que cuanto más tiempo pase, más dura va a ser la caída del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que no se van a generar buenas noticias de aquí a un año en España, y de hecho las previsiones que están dando de recuperación de la crisis económica es a muy largo plazo, ¿no? ¿Cómo está el comercio español con los productos españoles que se venden en todas partes del mundo? ¿Se siguen vendiendo o están perdiendo? Hombre, yo creo que de hecho las grandes compañías, la única salida que están viendo es salir al exterior, porque en el mercado interno el consumo en España está bajando, el mercado automovilístico se ha desplomado. Entonces, bueno, muchas compañías, las grandes compañías, están viendo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque Latinoamérica
afortunadamente no está tan afectada como esta crisis y era al revés, ¿no? Es increíble. Está teniendo cierto crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí ves una Telefónica, un Banco de Santander, un BBVA, ves grandes nombres que están saliendo al exterior, muchos de ellos están aquí en la ciudad de Miami con oficinas y buscando... Sí, yo creo que aquí en Miami la comunicación con España está creciendo. Está creciendo, cada vez hay más empresas, cada vez hay más población y bueno, es una de las... Bueno, es que también el problema es que como vinieron tantos cubanos, los cubanos también están trayendo... Hay una buena relación. Luego hay a nivel humano, a nivel más personal, yo tengo que decir que, por ejemplo, casi cada día recibo algún correo de algún español, de algún periodista que me pregunta cómo están las cosas por ahí, aquí está fatal, no encuentro nada, porque los medios de comunicación están sufriendo especialmente la crisis. Primero, por la crisis en sí, y segundo, porque los medios de comunicación, sobre todo el papel, los que son en papel, están sufriendo una crisis muy fuerte por la caída de la inversión publicitaria y porque la gente ya cada vez compra menos el diario, ¿no? Entonces, todos estos factores están haciendo que, bueno, pues está habiendo fusiones, se están debilitando medios, se están cerrando medios, entonces la gente está buscando donde sea, ¿no? La gente está dispuesta a hacer una segunda emigración, que ya la hubo en la historia de España, una gran emigración de la que Cuba fue un receptor. Fueron más españoles para Cuba después de que se ganó la República que antes. Sí, no, es... Ahora mismo en América, según los datos del censo español, hay 1 millón de personas, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Chile, Argentina, hay 1 millón de personas. Y muchas de ellas son gente que lleva ya muchísimos años aquí, en Latinoamérica, en Estados Unidos, que tuvo que en su momento que emigrar y bueno, ya se han hecho una vida y ya realmente no van a regresar, ¿no? Luego es verdad que hablábamos el otro día que Hialeah es una ciudad que tiene muchísimos españoles, porque gracias también a la ley de memoria histórica muchas personas, hijos y nietos de inmigrantes, han podido recuperar su condición de ciudadanos españoles. Imagínate tú, ¿no? Y además, yo creo que eso es sorprendente, la cantidad de cubanos que se han hecho españoles. Sí. Pero, oye, increíble. En un primer momento, además, se podía pensar que eso iba a provocar un efecto llamada de gente que pudiera regresar a España o ir bueno, no digo regresar, muchos no conocen España, ¿no? Son españoles. Sí, muchos no lo conocen. No han tenido la oportunidad, pero realmente a nivel laboral en España no están las condiciones como para acoger... Claro. Trabajadores. Para acoger trabajadores, no, lo que tiene que acoger son turistas, que eso es lo que le hace falta a España. Es verdad. De hecho, el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes que tiene y bueno, tiene que seguir ahí mejorando sus... Y la producción de vinos, de comida, que España ha exportado tantas veces. Sí, no, eso también. ¿Eso sigue funcionando? Sigue funcionando. Por ejemplo, el tema de los vinos, aquí mismo en Estados Unidos se puede ver como las distintas denominaciones de origen, Rioja, Ribera de Duero, están presentes en supermercados, están en todos los supermercados, en grandes restaurantes. Yo creo que, a diferencia de los italianos, que los italianos se han sabido vender siempre muy bien y han sabido colocar muy bien sus productos, España ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado. Tiene que reaccionar y además tienen que anunciar los productos. Eso es una cosa... Sí, porque, por ejemplo, yo siempre digo que el aceite, por ejemplo, el aceite de oliva español, que es fantástico, pues solo se habla del italiano cuando sales fuera. Y bueno, es que el aceite de oliva... Y los vinos pasa un poco lo mismo, se habla mucho de los vinos franceses, los vinos italianos, aquí de los vinos de California, los vinos chilenos, pero los vinos españoles son fantásticos, de una gran variedad. Y eso necesita también de inversión y bueno, los últimos años se ha hecho mucho. También el gobierno de España pues, ha montado sus oficinas. Es verdad que también a nivel autonómico, pues las oficinas de Cataluña, de Andalucía, País Vasco, pues también fomentan la expansión de esos productos y se está haciendo un gran trabajo que yo creo que tiene que dar sus frutos y que tiene que ayudar un poco a... Ojalá que sí, compadre. De verdad te digo que España no puede tener por mucho tiempo la situación que está teniendo. Sí, porque además otros países como Alemania, como Francia, se está viendo ya que se están recuperando. Están creciendo y nosotros nos estamos quedando, pues eso, pues como... A lo mejor no tan punto de gravedad de Grecia, que estamos viendo estos días con gran preocupación lo que está pasando en Grecia y bueno, pues... Los catalanes son los que más broncas han armado, ¿no? Sí, eso es. Y es verdad que también el español también tiene que cambiar muchas cosas, también se tiene que dar cuenta que la época de bonanza ha terminado y tiene que tener una actitud de trabajar mucho
y de buscar nuevas vías, de ser más emprendedores, de no buscar siempre que el Estado te resuelva los problemas, porque el Estado ya no va a tener dinero para resolverle los problemas a la gente, ¿no? ¿Tú quieres que te diga algo que yo estoy pensando, de que quizás en el mundo entero vamos a tener que hacer lo que hicieron, creo que fueron los chinos, que podían tener solamente un hijo, la gente podían tener un hijo solamente porque ¿dónde metemos la gente? Sí, oye, yo recuerdo cuando yo era joven en Cuba, nosotros teníamos 4 millones de habitantes. Pero pasa un poco también lo contrario, que ¿quién va a pagar las facturas del futuro? O sea, si no hay gente trabajando, o sea, en España se han tenido que hacer políticas hace tiempo para fomentar la natalidad, o sea, porque al revés lo que se necesita también es gente, y de hecho la llegada, el aluvión de inmigrantes que han llegado a España en los años 90, 80 y los 2000 han servido, porque los latinoamericanos son mucho más dados a tener familias numerosas, y esa gente es la que al final... Pero yo creo que la gente no va a caber en el mundo. Claro. De verdad te digo, sinceramente digo, bueno, ¿cómo va a haber comida para tanta gente? Si constantemente son millones y millones de gente todos los años más. Pero también, por otro lado, inversamente además, la gente cada vez vive más años, afortunadamente. Ahí entonces, ahí está, la gente se muere menos y nace más. Y luego está ese debate que en España se ha vivido, hasta qué edad tenemos que trabajar, hasta qué edad tenemos que seguir cotizando. En España se ha subido a los 67 años, la gente protesta y dice, no, la gente se tiene que retirar a los 60. O sea, yo creo que a la gente hay que darle la opción de retirarse cuando quiera, pero evidentemente si la gente tiene una buena salud, está sana y puede seguir aportando, además tiene que seguir aportando, pues vaya, yo creo que todo el que pueda, que tenga buena salud, puede seguir trabajando. Evidentemente hay trabajos que requieren una condición física, claro, que no vamos a estar en un andamio. Si eres albañil, después de 60 años ya no te puedes encaramar más en el andamio. Pero hay otros tipos de profesiones, pues la enseñanza, el periodismo, la economía, incluso la medicina, son claro. Digamos, un médico tiene 80 años y sigue trabajando. Porque ahí, por ejemplo, uno de los grandes debates que hay en España, de estas manifestaciones en la calle del 15M, que a mí me hace mucha gracia, es España tiene un servicio de salud, digamos, universal y gratuito, ¿no? O sea, esto decían ellos, exigen el mantenimiento de la seguridad social, de salud gratuita para todos, pero en lo que no se dan cuenta que es que eso no es un capricho, eso hay que pagarlo. Y se está pagando, eso se está pagando de las nóminas de toda la gente que hay trabajando. ¿Qué pasa? Que ahora hay 4.100.000 personas que están desempleadas y esas personas no están aportando. Entonces, no están aportando, pero claro, sí se si enferman y tienen que ir al médico. Sigue aumentando, pues va a llegar un día en que una minoría va a tener, o sea, va a ser insostenible. Ese es el problema, que va a ser insostenible. Por eso te digo. Entonces, no sé qué podía pasar. No sé si sería aguantar un poco la producción o sencillamente decir, bueno, pues señores, hasta los 70 años, de 70 años en adelante, tienen que retirarse, algo de eso, no sé. Sí, luego es verdad que también se abusa mucho de la sanidad, o sea, el hecho de tener una sanidad gratuita, ¿qué pasa? Que la gente no lo valora y acude al médico pues como el que va exactamente, a comprar, como no le cuesta, le da una guerra al médico de claro, cada vez que haces una visita, al Estado le está costando dinero y sobre todo que le estás quitando a una persona que realmente lo necesita, pues a lo mejor la posibilidad de ir al médico. Entonces, y la gente haciendo las colas, porque eso pasa mucho en Costa Rica, que la gente como va tanto al médico, porque tienen más o menos un sistema igual o parecido al de España, entonces todo el mundo va para el médico y los médicos no dan abasto. Y luego está el señor Chávez, que se va a Cuba a tratarse sus dolencias, ¿no? ¿Viste ahora que fue a Cuba a que lo curara? Sí. Yo creo que eso, sabe Dios si todo eso es mentira. Yo no le creo nada. Yo pensaba el otro día en los médicos venezolanos. ¿Qué pensaban los médicos venezolanos? Seguro. Dirán, oye, nosotros no tenemos un servicio de salud suficiente como para tratar a nuestro presidente que se tenga que ir a un país extranjero, con toda el peligro y un poco la inestabilidad que ha creado durante todos estos días, que yo creo que mucho estaba preparado, ¿no? Porque el numerito de ayer, ese balcón
el balcón con el discurso Con y el cantando discurso y toda la cantando. vaina. Yo creo que eso, al final, en ese ambiente del Bicentenario, pues yo creo que son los numeritos que nos tiene acostumbrado Hugo Chávez y que tan buenos resultados siempre le ha dado en las elecciones. Sí, señor. ¿no? Bueno, oye, se nos acabó el tiempo, Carlos. Chico. Bueno, de todas maneras, me gustaría que de vez en cuando vengas por aquí para ver cómo están las cosas en España. La actualidad y vamos a seguir comentando. Porque es muy importante. España está teniendo una relación aquí con la Florida que vale la pena, ¿eh? Y hay que mantenerla, ¿no? Por lo que hablabas antes, que especialmente con los cubanos siempre ha habido una conexión muy grande y un cariño. Bueno, nosotros somos descendientes, viejo, descendientes. Mis abuelos eran catalanes. O sea, eres del Barça. ¿No? Eres del Barça. Sí, mi abuelo fue para Cuba de soldado cuando la guerra de independencia. Y ya se quedó. Y se quedó. Empezó por un rato y después se quedó hablando catalán porque apenas yo le entendía cuando yo era chiquito, que cuando ya era mayorcito, yo le decía a mi mamá, ¿qué le pasa a mi abuelo que tiene la lengua trabada siempre? O sea, que mantuvo el catalán a pesar de estar... Mantuvo el catalán todo el tiempo. Me da tristeza cuando hablo de él. Oye, bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir y nos vemos otra vez, ¿ok? Muchas gracias a vosotros. Nosotros regresamos en unos momentos.